Bueno, antes de empezar, quiero comentarles que destinamos esta media hora para hablar con 3 invitados. Sin embargo, a esta hora que empieza el programa solo tenemos un invitado puntual. Y me quejo porque ese es uno de los principales problemas que tenemos los ecuatorianos, que a todas partes llegamos tarde. Este es un noticiero, empieza 5 para las 7 en punto de la mañana y aquí deberían estar, como se les cita todos los días, 6:45 los invitados para poder ponerles el micrófono, para poder alistarlos, para que se sienten tranquilos y para no estar en apuros. Ahora veremos si llegan y a qué hora llegan y pues les hago el respectivo reclamo, porque no es solamente una falta de respeto contra el medio de comunicación, es una falta de respeto contra el público que en esta mañana está despierto, tiene encendidos sus televisores y estaba dispuesto a escuchar un buen debate. Ahora va a ser por el momento solamente un tú a tú con Fabricio Villamar. Fabricio, buenos días y bienvenido. Siempre es un gusto, Janet. ¿Cómo estás? Bueno, tenemos algunas cartas sobre la mesa. Empecemos por lo que va a suceder hoy. Hoy el fiscal general del Estado acude a la Asamblea Nacional a informar todo lo que ha recopilado sobre el caso Odebrecht en Brasil y Estados Unidos. ¿Qué expectativas hay sobre la información que puede entregar y para qué la necesitan los asambleístas? ¿Usted para qué la utilizaría? Usted también está pues detrás de la posibilidad de que, por ejemplo, el vicepresidente Glass rinda cuentas. Bueno, me parece que hay que analizar esto con un poco más de amplitud. El fiscal comparece un día viernes y no comparece al pleno de la Asamblea. Comparece a la Comisión de Fiscalización, que vale la pena que los ecuatorianos sepan que la Comisión de Fiscalización tiene 12 miembros y de los 12 miembros, 8 son de Alianza País. Entonces, cuando nosotros habíamos solicitado que la información se transparente para los ecuatorianos, lo que nos planteábamos era la necesidad de que el fiscal, el vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana, las personas que han estado involucradas en tanto la investigación como los presuntos responsables, acudan no solamente a las comisiones que quieren asistir, sino precisamente al pleno de la Asamblea. Independientemente de que Alianza País ha bloqueado permanente y sistemáticamente la comparecencia de los funcionarios que desde la oposición hemos pedido que se acerquen al pleno de la Asamblea, es importante reconocer que la presencia del fiscal dentro de la Comisión de Fiscalización va a permitir aportar criterios respecto de qué es lo que este señor ha encontrado en los casos de corrupción que alarman al Ecuador. Ahora, esta composición de la Comisión de Fiscalización, ¿usted cree que serán laxos en sus preguntas, que habrán cabos sueltos que queden allí? En una comparecencia tan importante no podría quedar un solo cabo suelto, sobre todo cuando el presidente Moreno ha sido muy claro en decir que se le va a hacer una cirugía a la corrupción de los de antes, de los de hoy y de lo que podrá ocurrir aquí en el futuro. Yo creo que hay que analizar 3 ópticas respecto de lo que está sucediendo en este momento. La primera, a mí me parece que la comparecencia del fiscal es para contarnos qué es lo que está pasando en el desarrollo de los procesos judiciales. Y viene a contarle a la Asamblea qué es lo que se está haciendo en el desarrollo de los procesos judiciales. Ahora bien, vale la pena recordar que los procesos judiciales no han sido suficientemente estrictos con las personas que han estado vinculados en casos de corrupción. Para mencionar uno, en el caso de Alex Bravo, después de encontrarse que había tenido casos de corrupción por varios millones de dólares, los ecuatorianos deben saber que apenas se le condenó a una multa de $4.500. Entonces, que la Comisión de Fiscalización... ¿Y por qué delito? O sea, ¿qué delito implica esa multa de matarse de la risa? Por no decir otra cosa. Bueno, fueron todos los casos internos en Petroecuador y toda la conformación de estas empresas offshore en donde aparecían nombres como Capaya, como creación de empresas, de tal manera que estas son las responsabilidades mínimas que se van encontrando dentro de los procesos judiciales. Ahora bien, le decía que esto tiene 3 aristas. La otra arista que hay que ver es la arista política. Y en la arista política no se necesita la presencia del fiscal, porque lo que nosotros estamos reclamando desde la Asamblea son las responsabilidades políticas que nacen especialmente en torno al vicepresidente de la República y de otros funcionarios que debieron haber participado en la lucha contra la corrupción y que no lo hicieron, de tal manera que la responsabilidad política es diferente de la responsabilidad civil, penal o administrativa que tenga. Y una última arista que me parece que no es válido desechar es la arista económica que está atravesando el gobierno.
porque esto es importante. Porque mientras todos estamos con los ojos puestos en la protección que se le hace a un alto funcionario del gobierno para que no responda sobre los casos de corrupción, hemos descuidado los ojos de qué es lo que está pasando en la economía del país. Y la economía del país no se va a mejorar mientras no se tenga credibilidad, y no se va a tener credibilidad en el gobierno del presidente Moreno mientras continúe con un entorno económico que fue el que corresponde al anterior presidente, que nos dejó en una situación económica pésima. Ahora, sobre el juicio político al vicepresidente Glass, allí hay una implicación y quisiera conocer su opinión, porque para poder enjuiciar políticamente al vicepresidente Glass resulta que en las reglas se establece primero que haya pruebas de tipo penal, porque por ejemplo dice que haya atentado contra la seguridad del Estado, que haya cometido cohecho, que haya cometido peculado. Es decir, luego de que se ha probado que ha cometido un delito, ahí recién se le puede llamar a rendir pues sus cuentas en el campo político. ¿Es así o no? No, Janet. De hecho, el planteamiento del artículo 129 de la Constitución, en el último inciso, lo que dice es que si de encontrarse indicios de responsabilidad penal, se remitirá la documentación a las autoridades pertinentes. Esto quiere decir que no se necesita tener las pruebas que exigen, o son pruebas diferentes de las actuadas dentro de sede judicial, a las que se necesita para actuar un juicio político. Ahora bien, las autoridades de la Asamblea, la mayoría de Alianza País, sistemáticamente ha bloqueado la posibilidad de que el vicepresidente responda por su responsabilidad política. Ahora, vale la pena contarles a los ecuatorianos por qué el vicepresidente es responsable político. Porque el expresidente Rafael Correa Delgado, en uso de sus atribuciones, le encargó al vicepresidente la coordinación con el Ministerio de los Sectores Estratégicos, con el Ministerio Coordinador de la Producción y con los siguientes ministerios, y aquí es donde viene la vinculación. Se le encarga el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, en donde hay el escándalo de Alexei Mosquera, que habría recibido $1 millón. Se le encarga la coordinación del Ministerio de los Recursos Naturales No Renovables, en donde hay el caso de Carlos Pareja Yanuseli o de Alex Bravo y todo el escándalo de Capaya. Se le encarga a Telecomunicaciones, en donde tenemos el escándalo de las frecuencias. En fin, en cualquier lugar en donde haya estado como representante o como coordinador, como director de los sectores estratégicos, el vicepresidente, en donde, de acuerdo al decreto, tenía el liderazgo de las acciones, tenía que encargarse de la evaluación y del control. Perfecto. Y de la supervisión, no lo hizo. Por eso es responsable político. Se integran ya a esta conversación Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha. Y usted me hacía hace un momentito que no tiene nada que ver los requisitos que están señalados para poder llamar al vicepresidente Glass a la Asamblea Nacional con la posibilidad de hacerlo. Es decir, que no se requiere una sentencia previa en lo penal para poder procesar políticamente. Son dos sedes diferentes. La Constitución a lo que hace referencia son causales, es decir, las causales por las cuales se puede llamar a presidente y vicepresidente es cometimiento de cohecho, peculado, pero la palabra etcétera. Cometimiento no implica que ya lo haya No, de ninguna manera implica que ya se haya establecido judicialmente el tema. Es más, generalmente sucede al revés. Primero se hace el procesamiento político y luego y por eso es que la propia Constitución establece la posibilidad de derivar la documentación en caso de encontrarse, porque, ojo, puede ser una indelicadeza procesada políticamente que ni siquiera sea punible. Por decir algo, recibió un reloj de regalo de una persona que tenía un interés específico. Sería muy forzado asumir esto, por ejemplo, como una forma de cohecho. Es un regalo. Depende cuánto ¿verdad? Depende del reloj. Pero políticamente podría esto ser sancionado, porque se considera que políticamente esto no debió haberse hecho. Más allá de que el juez luego pueda decir que por el monto o por el valor del reloj, esto no amerita considerarse como una forma de cohecho. ¿Me explico? O de enriquecimiento ilícito. Entonces, son dos sedes diferentes, que no hay que confundir, y bien puede, en este caso yo creo que las evidencias son más que claras. Y como es mucho más que un reloj. Bueno, sí, con 13 millones alcanza para algunos relojes. Entonces, por ejemplo, y eso solamente en lo que reconoce Odebrecht, porque esa es otra cosa que se tiene. Son 35 millones los que reconoce Odebrecht que ha... No, pero en específico, al tío del señor Glass, 33.5 millones. Al tío del señor Glass reconoce haberle entregado 13 millones de dólares. 5 en transferencias y 8 en efectivo. El tío del señor Glass no era ni funcionario público, ni tenía ningún control respecto de los contratos de Odebrecht. Quien sí era funcionario público y tenía control sobre sectores estratégicos, como nos acaba de decir el asambleísta Villamar,
dentro de los cuales se suscribieron todos los contratos de Odebrecht, era el señor Glass. Entonces yo creo que lo mínimo que se puede hacer es solicitar que el señor Glass no solamente que comparezca, sino que sea sometido a un procesamiento político. Ahora, ¿qué responsabilidad o qué se necesita para comprobar o para establecer responsabilidades sobre lo que hace el tío al vicepresidente Glass? A ver, lo que pasa es que en este caso, yo creo que es cuestión de no forzar a la lógica, ¿no? Porque al parecer, para los asambleístas de Alianza País se necesitarían 3 requisitos. 1, que se hubiera depositado en la cuenta del funcionario. 2, que hubiera dado factura por la coima. Y 3, que lo haya hecho ante el notario. O sea, mientras no hayan esos 3 requisitos, para ellos no existe evidencia. O sea, a ver, el derecho penal económico, la criminalidad económica siglo XXI funciona diferente. Entonces, normalmente para los casos de corrupción es prueba suficiente el que exista un incremento importante en la cuenta de una persona y que esa persona tenga un nexo con quien controla los contratos de quien ha entregado esa suma importante. Es más, en la propia acta de audiencia de formulación de cargos, la fiscal, repitiendo lo que dice Odebrecht, señala que al señor Rivera Arauz, tío del señor Glass, se le entregan toda esta cantidad de plata en razón de su parentesco con un alto funcionario de gobierno. La pregunta es, ¿cuál es el otro alto funcionario de gobierno? O si no, es más, porque Odebrecht no es que dice le entregamos al señor Rivera por unos trabajos de consultoría que nos hizo, o porque era nuestro abogado. No. O por un error de buena fe. Por un error de buena fe. No, en absoluto. Dice, le entregamos porque es el pariente. Entonces la pregunta es, ¿para quién era la plata? Porque de lo contrario estamos cayéndole al sacristán que cogía la plata y no al cura que vendía las indulgencias. Asambleísta Luis Pachala, usted también está pues trabajando para conseguir las firmas que se necesitan para poder enjuiciar al vicepresidente Glass. Sin embargo, hasta el momento pues han recogido 33 firmas, en esto también está la agrupación Creo, pero falta para poder hacerlo. Bueno, buenos días al país. Indudablemente nosotros tenemos ya una base, es decir, el bloque Creo suma. Correcto. Luego, pues ayer nuestro jefe de bloque y quien habla está haciendo ya los lobbies necesarios. Incluso ayer en Radio Quito, el asambleísta, por ejemplo, a Raúl Tello dijo, ¿dónde firmo? Y yo creo que vamos a tener esa esperanza de que vamos a recoger las 3/4 de firma que necesitamos, son las 46 firmas, mi querida Janet. Ahora, pero usted me habla de una adicional, pero pues... Estamos, nuestro jefe de bloque está hablando con los jefes de bloque de otras bancadas, de los partidos socialcristianos, los independientes. Creo que no creo que vamos a tener problemas en recoger todas las firmas. Ahora, así como se está pues mirando qué es lo que pasa con la asistencia del fiscal general del Estado a la Comisión de Fiscalización, también pues ya el vicepresidente Glass ha dicho que va a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, que tiene una mayoría gobiernista. ¿Qué expectativas tiene usted de esa rendición de cuentas ante esa comisión? Bueno, el país sabe que los asambleístas tienen la potestad de fiscalizar y el funcionario público tiene la potestad de responder, pero en el escenario que ponga la Asamblea Nacional. No puede el funcionario decir, quiero de esta manera. En este caso, fue convocado a la comparecencia de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social. Este miércoles a las 3 de la tarde está convocado el señor vicepresidente, por la sencilla razón que tenemos un documento donde el señor Jorge Glass pues se presenta a diferentes directorios como representante del señor presidente de la República. Está aquí un documento y directores de los sectores estratégicos. Entonces, dos cosas importantes. El señor Jorge Glass fue responsable, dirigió todos los sectores estratégicos, y dos, pues, ¿cómo así un familiar tiene que ver justamente con las coimas que sucede en los sectores estratégicos como es Odebrecht? Entonces, por esos motivos, pues creo que, digamos, con prueba suficiente para nosotros convocarle a juicio político. Pero a ver, el vicepresidente Glass no ha aceptado ir a la Comisión de Participación Ciudadana, sino ya pues, un poco para salvarse de eso, aceptó ir a la Comisión de Fiscalización. ¿Tiene obligación de ir a las dos comisiones? Por supuesto, tiene obligación de irle al Pleno, pero el Pleno lo negó. Ante la negación del Pleno, la Comisión de Participación lo convocó. Ahora, él quiere poner las reglas, eso no puede ser, sino la Asamblea Nacional, como ente fiscalizador y de control, es la que pone las reglas, así como, por ejemplo, cuando sucede alguna cuestión de temas judiciales, ¿quién pone las reglas? Es el fiscal o el juez, pero no es el imputado. Entonces, en este sentido, pues, esperamos de que las autoridades o los funcionarios de servidores públicos vayan a la Asamblea de acuerdo a las reglas que tenga la Asamblea.
Fabricio, el asambleísta Pachala aquí ha presentado, por ejemplo, unas actas de directorio en donde se ve que el vicepresidente Glass asistió a esos directorios en donde se definían quizás cosas importantes sobre los contratos que otorgaba el Estado a Odebrecht y a otras empresas. También existen pruebas, o ya se habló en algún momento de que, por ejemplo, el tío del vicepresidente Glass se fue a la China como representante del Estado ecuatoriano sin ser funcionario público. Yo no sé si hay pruebas de que él lo designó como ese representante. Mi pregunta en concreto es, he nombrado solo dos, pero ¿existen las pruebas necesarias para llevarlo a un juicio político para que cumpla con esa obligación de ir ante la Asamblea Nacional? O como dice la bancada gobernista, no hay una sola prueba. No, Janet, existen todos los indicios necesarios, no solamente para que el vicepresidente sea llamado a juicio político, sino que adicionalmente, con toda la información recabada a lo largo de 10 años y medio de recibir denuncias permanentes, en donde todos los sectores estratégicos que estuvieron bajo coordinación de Jorge Glass arrojan posibilidades de que existan casos de corrupción. De tal manera que, independientemente de lo que diga la mayoría de la Asamblea, yo creo que la ciudadanía ya ha juzgado cuáles son las responsabilidades políticas que existen, pero mucho más allá. El vicepresidente de la República, hace 2 días, en un medio de comunicación de la ciudad de Quito, ha reconocido que él es el responsable político. Y esta responsabilidad política implica la necesidad de que la Asamblea tome cartas en el asunto y sancione en consecuencia. A pesar de que ya no rige el aforismo de que a confesión de parte, relevo de prueba, hay que probarlo y vamos a probarlo durante el juicio político. Entonces, ¿qué hay que contarles a los ecuatorianos cómo va el tortuoso camino de la fiscalización política en este país? En primer lugar, hay que tener la tercera parte de las firmas de la Asamblea. Hemos comenzado la recolección y no tenemos dudas de que vamos a tener las firmas necesarias para presentar. Una vez que se tienen las firmas... ¿Van a lograr voltear a la gente del mismo partido de gobierno? No, porque nosotros no necesitamos voltear absolutamente a nadie cuando tenemos la razón. Vamos a presentar esas firmas al Consejo Administrativo de la Legislatura. En el Consejo Administrativo de la Legislatura, Alianza País, de 7 miembros, tiene 5. Sin embargo, vamos a presentar porque lo que tienen que establecer es la procedibilidad. Una vez que el Consejo de Administración de la Legislatura niegue o apruebe la posibilidad del juicio, hay que ir a la Corte Constitucional para que verifiquen si es que el camino que se está optando es constitucional. En la Corte Constitucional, 9 de los 9 jueces representan Alianza País. Pueden decidir que sí pasa el proceso o que no pasa el proceso. Independientemente de eso, la sanción más fuerte, que es la de los ecuatorianos, está puesta ya sobre Jorge Glass. Pero ahora, todo ese camino tortuoso que usted ha planteado... Vamos a seguirlo. Es lo que tenemos que hacer. O sea, realmente apaga cualquier esperanza. No. ¿Y esperanza de qué? Esperanza de que se rinda cuentas. Janet, lo que los ecuatorianos necesitan es conocer la verdad. Y si es que la verdad es que el vicepresidente realmente ha sido un ingenuo funcionario que es el más impoluto de los funcionarios que hubo en la corte de Rafael Correa, y eso se desprende del análisis, está bien, y será un impoluto funcionario. Si se desprende, en cambio, que ha sido responsable por acción o por omisión, que me parece que esta es la figura que hay que explicarla, no es solamente si es que el funcionario cometió actos de corrupción, sino si los dejó cometer, sino claro, si es que estando a cargo de los sectores estratégicos no controló, lideró, revisó que no existan casos de corrupción. ¿Y si es Esa es la responsabilidad política. Y si es así, a Jorge Glass se le pasaron algunos elefantes rosados, morados y con puntos verdes por enfrente. Pero ¿qué implicaciones jurídicas tiene un juicio político para un vicepresidente de la República? Es decir, ¿qué consecuencias podría traer este juicio político en caso de que llegue a darse? Eso se lo vamos a preguntar a nuestros invitados. Voy a empezar con Ramiro, pero esto será después de comerciales. Preguntaba hace un momento qué implicaciones jurídicas podría tener un juicio político al vicepresidente de la República, en este caso al vicepresidente Jorge Glass. Y se lo pregunto a Ramiro García, ¿qué implicaciones podría tener? ¿Se podría hablar, por ejemplo, de una destitución del vicepresidente tras un juicio político? A ver, primero dejemos en claro el procedimiento. Para proceder al enjuiciamiento político del presidente o vicepresidente, primero solo se lo puede hacer por 3 causales. Delitos contra la seguridad del Estado, delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito, y por delitos de genocidio, tortura, desaparición ilícita, fuerza de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia. Esas son las 4 grandes causales. Ojo,
y eso tienen que tomar en cuenta los asambleístas, para iniciar el juicio político requieren dictamen de la Corte Constitucional. Así es. Y no requerirán, y eso lo dice específicamente el 129, procesamiento penal previo. Eso lo dice expresamente la norma constitucional. Pero sí dictamen de la Corte Constitucional. Ojo, Corte Constitucional que está totalmente cooptada y controlada por el oficialismo. En 72 horas, concluido el procesamiento establecido en la ley, resolverá motivadamente con base a las pruebas de descargo. Para proceder a la censura y destitución del vicepresidente, requerirán de las 2/3 partes de la Asamblea. Ahora, en esto obviamente va a tener mucho que ver la visibilización o invisibilización de las evidencias, de los documentos que se tengan en relación a las diferentes acusaciones. Es decir, ahí hay dos temas. Si se logra poner sobre la mesa las evidencias necesarias que pues dejen en claro el camino en donde debería actuar la Fiscalía, por ejemplo, por pruebas de corrupción, entonces allí ya habría una razón para una posible destitución del vicepresidente Glass, sobre lo cual no podría negarse ninguno de los asambleístas, ni siquiera de gobierno. Digamos, bueno, los de oposición no se van a negar, pero los de gobierno, que tienen ahorita la mayoría, no podrían negarse, porque si no estarían contrariando aquella decisión del presidente Lenín Moreno de echarle una cirugía pero a la además corrupción. Asumiendo un coste político, porque yo creo, a ver, una de las cosas que yo creo que debe entender el gobierno y la bancada oficialista, este no es un problema de ellos contra los otros, oficialismo versus oposición. Este es un problema de supervivencia política, de supervivencia institucional. Recordemos que este no es un caso interno, este es un caso transnacional, en donde pueden tapar ciertos huecos, pero no van a poder callar, por ejemplo, cuando la justicia estadounidense decida hacer un disclosure de los documentos de Odebrecht. Y entonces, ¿está el gobierno en capacidad de asumir ese coste político de encubrimiento y de impunidad o no? Esa es la primera reflexión que tienen que hacer. Tal vez vale la pena precisar lo que dice Ramiro, y me parece que esto es la parte más importante de este proceso. No hay forma de que el gobierno de Lenín Moreno salga airoso si es que en el entorno de su vicepresidente, que fue impuesto durante la campaña, siguen existiendo dudas de corrupción, y en el entorno del presidente sigue manteniéndose el equipo económico que habría quebrado al país. Es decir, por más asamblea a su favor, por más corte constitucional a su favor, si se ponen las cartas sobre la mesa y no hacen lo correcto, realmente va a ser un golpe contra el presidente Moreno y contra el gobierno y contra los ecuatorianos, está más claro, que a favor de Está claro para toda la ciudadanía que todos los órganos de fiscalización y control fallaron. Falló la Comisión de Fiscalización, se les pasó por delante todos los casos de refinería de Esmeralda, refinería del Pacífico, Petrochina, Odebrecht, todo. Falló el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por favor. Ese tema es importantísimo. Y en un momento vamos a hablar sobre eso. Asambleísta Pachala, hablemos un poco sobre esto. Una vez puesto sobre la mesa toda la información que hay alrededor del vicepresidente Glass, hay dos caminos. O pues políticamente logra hacerse lo correcto, jurídicamente logra procesarse al vicepresidente Glass, se transparenta eso, se cierra el caso y chao. Y la otra es que queden las evidencias sobre la mesa, que no se haga lo correcto, pero allí, ¿cómo queda, digamos, el gobierno y el vicepresidente Glass frente a la ciudadanía, que también juzga? Bueno, este lío tiene que resolverse, porque este lío está trayendo consecuencias económicas, desconfianza internacional. Este lío tiene que resolverse, bien con ser absuelto en un juicio político o con ser acusado. Con ser absuelto, pues el país ya queda en evidencia de cómo o quiénes lo defendieron, porque usted conoce que todas las funciones están blindados. Si el presidente Moreno quiere lograr resultados de lucha contra la corrupción, y todos quienes estamos impulsando, hay que desblindar CNE, desblindar Consejo de Participación, desblindar Comisión de Fiscalización, Tribunal Contencioso, función electoral, porque todo está blindado. ¿Cómo vamos a querer nosotros blindar cuando ese frente de lucha contra la corrupción está blindado con 4 ministros? Entonces, por eso, porque no solamente la ayuda de los asambleístas, no solamente la ayuda de los periodistas, sino también la ayuda de todos los ciudadanos. ¿Cuánto hubiésemos invertido? Por ejemplo, en mi provincia hubiésemos invertido en la carretera, por ejemplo, San Pablo-Chillanes, digamos, de Chandía, Venta. Claro. En mi provincia
perdieron las elecciones porque no hicieron nada, porque toda esa plata de la corrupción hubiese ido a obras de infraestructura a tanta gente pobre. Obras que necesita el país, podemos hacer una lista interminable. Hablemos de la Comisión de Participación Ciudadana. Aquí está una comisión, digamos, parlamentaria que está queriendo hacer lo correcto en nombre de los ciudadanos, pero también hay una Comisión de Participación Ciudadana pues nombrada para luchar contra la corrupción, pero su papel ha sido nefasto. Fabricio, ¿qué hacer con ellos? A ver, lo que pasa es que no existió participación ciudadana, sino una organización que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que para lo que ha servido es como oficina de recursos humanos para las familias vinculadas a la revolución. En tal sentido, desde ese puesto, desde ese Consejo de Participación Ciudadana, se han repartido puestos a altos funcionarios que luego fueron involucrados en casos de corrupción o que terminaron protegiendo casos de corrupción. Lo más grave es que a las cosas hay que decirlas por su nombre. En el país existe corrupción y la gente de Alianza País trata de cubrir esto con eufemismos. Durante el debate se dijo que sí existen casos de corrupción en Alianza País, pero que el gobierno que esté libre, que lance la primera piedra. Claro, eso es decir, mal de muchos, consuelo de bobos. Exactamente, tienen esa torpe salida, ¿no? Cuando pagan demasiado por un terreno dicen que ha sido un error de buena fe. Cuando los encuentran con coimas es un acuerdo entre privados. Cuando les entregan la plata después ha sido solamente una propina. Entonces me parece que este tipo de eufemismos... Propinas que además no encarecen los contratos, de acuerdo al expresidente. Todos estos eufemismos terminan por descubrir toda la noción de putrefacción que se tiene sobre la administración pública durante estos 10 años y medio. Ramiro, ¿qué hacer con la Comisión de Participación? Bueno, yo creo que constitucionalmente desaparecerla. El Consejo de Participación. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Encargado básicamente de dos cosas, supuestamente, en norma. Lucha contra la corrupción y participación ciudadana a través de la designación de las altas autoridades. Se supone que con esto lo que se quería era sacar de la discusión política, de la mano de los partidos, la designación de las altas autoridades. A la final esto sirvió, como dice Fabricio, con toda la razón, como una oficina de personal de recursos humanos del gobierno, en donde se direccionaba, vemos que por ejemplo, gracias a participación ciudadana, el Contralor Polit, que ahora resulta que ha sido el peor, sacó 100 sobre 100, pues. Y resulta que funcionarios que no tenían un posgrado, que no tenían un solo artículo indexado publicado, que no tienen una sola obra, que nadie los conoce, y aparecen con 100 sobre 100 en méritos, ni siquiera en oposición, en méritos. Y uno dice, bueno, ¿cómo lo hicieron? Entonces, bueno, evidentemente esto funcionó mal. Y en materia de lucha contra la corrupción, como usted dijo, se les pasaron todos los elefantes de todos los colores. No ha habido un solo informe respecto de los temas álgidos que hoy por hoy nos llevan a análisis. Pero además, ojo, y en esto hay que hacer una segregación, porque de hecho, a través de redes sociales, un vocal del Consejo de Participación Ciudadana me envió una documentación y me dijo, oiga, no todos somos culpables. ¿Quiénes estaban encargados de la lucha contra la corrupción? La resolución número pre-CPCS 009-2112-2015 delega al vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Edwin Jarrín, para que en nombre de la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social coordine, acompañe y dé seguimiento de los procesos de la Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Le delegan al vicepresidente. Y que sea solidariamente responsable. Ahora falta decir quién es Edwin Jarrín y vinculado con quién está. Informará quincenalmente y coordinará previamente para la ejecución de los procesos. Claro, que tampoco es independiente. Claro, tampoco es independiente. Es el esposo de la asambleísta Soledad Buendía, que hoy por hoy nos está diciendo que no permitirán que se manche el Claro, nombre del y hemos llamado aquí a Edwin Jarrín para poder conversar sobre este tema, pero hasta el momento no hemos tenido una respuesta. La invitación siempre abierta. Le dejo aquí la resolución. Asambleísta, 30 segundos para terminar porque tengo que cerrar el programa. Rafael Correa dejó blindado todo. Por ejemplo, todos los mecanismos de lucha contra la corrupción, todas las instituciones de lucha contra la corrupción. Por ejemplo, condecora al presidente del Consejo Nacional Electoral, tiene su comisión de fiscalización mayoría, el ex asesor de fiscal, asesor de Correa fiscal, queda como única opción ecuatorianos y ecuatorianas en la Asamblea, y eso invito. La Comisión de Participación Ciudadana y Control Social está conformada 10 de 10, 10 compañeros, 10 asambleístas independientes. Estamos recibiendo todas las, todas las audiencias necesarias, y bienvenidos, y un saludo al Ecuador y un saludo al país. Y por supuesto el señalamiento moral, que quizás es el más importante detrás de todo esto, es el que da la ciudadanía, el mandante
como tantos años lo oímos decir. Muchísimas gracias a los tres por estar esta mañana con nosotros. A ustedes también muchísimas gracias. Es tiempo de un nuevo corte comercial. Al regresar a los noticieros de la comunidad, aquí yo me despido. Que tengan un muy buen fin de semana.